Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es María Gabriela González Vargas. Soy estudiante de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman y en el marco del proyecto de videos educativos del Comité Permanente Académico de CECIBE hablaremos de términos anatómicos. En la tabla de contenidos vamos a observar posición anatómica, partes del cuerpo, posiciones corporales, planos anatómicos, ejes corporales, términos de movimiento, de relación y comparación, cavidades corporales y regiones del abdomen. Posición anatómica. Esta es una posición constante en la que se expresan las descripciones anatómicas para garantizar la exactitud y entendimiento de las mismas. Está caracterizada porque la persona está de pie, erguida, con la cabeza, mirada y dedos de los pies hacia adelante, los brazos a los lados del cuerpo con palmas también hacia adelante y los pies paralelos. Las partes del cuerpo. Encontramos cabeza, cuello, tórax, abdomen, tanto el tórax como el abdomen separados por el diafragma, y la pelvis o periné, así como el dorso, los miembros superiores y los miembros inferiores. Los miembros inferiores van a subdividirse en regiones de región glútea, región anterior del muslo, región posterior del muslo, anterior de la rodilla, posterior de la rodilla, anterior de la pierna, posterior de la pierna, talocrural o referenciando el tobillo, la región anterior y posterior, y la región del pie. Posiciones corporales. En este caso vamos a mencionar las principales porque son varias. Está la posición en decúbito dorsal o también conocida como en decúbito supino, lo que todos podemos entender como echado boca arriba. Y el nombre de decúbito supino es curioso porque se relaciona también con el movimiento de supinación, que vamos a ver más adelante con mayor detalle. El movimiento de supinación es un movimiento característico del antebrazo en el cual se va a colocar la palma de la mano hacia adelante. Esto en posición anatómica, ¿no? Cuando estamos parados y hacia adelante. Justamente al colocarse la palma de la mano hacia adelante en el movimiento de supinación, se relaciona con que la región ventral del cuerpo humano, la región anterior, se va a ubicar hacia arriba en esta posición corporal de decúbito dorsal o supino. Lo contrario sucede en decúbito ventral o decúbito prono, también conocido como echado boca abajo. Justamente el nombre prono se relaciona de alguna forma con el movimiento de pronación, en el cual la palma de la mano ya no va a estar hacia adelante, sino hacia atrás, y es el dorso de la mano el que se va a encontrar hacia adelante. Justamente lo que pasa en esta posición corporal es que la parte dorsal del cuerpo humano, la parte posterior, es la que se va a ubicar hacia arriba. Luego está el decúbito lateral o posición inglesa, muy conocido como echado de costado, la posición de Sims o semiprono, en la cual también es conocida como la posición de seguridad en pacientes inconscientes, la posición de Fowler, la genupectoral o mometana, la etotomía ginecológica utilizada tanto en el momento del alumbramiento como en evaluaciones ginecológicas, la de Trendelenburg, anti-Trendelenburg y Craig's o en navaja. Respecto a planos anatómicos, encontramos el plano medio, que se estaría ubicándose a nivel de la línea media del cuerpo humano, dividiendo este en dos partes iguales, derecha e izquierda. Está el plano sagital, que es paralelo al plano medio y que pasa a través del cuerpo humano, pero no necesariamente a nivel de la línea media. Y estos planos, tanto plano medio, tanto plano sagital como frontal y transverso, que ya vamos a observar, también pueden ubicarse en otras regiones o en regiones más específicas del cuerpo, es decir, no necesariamente hablando de todo el cuerpo humano, sino por ejemplo el plano medio de la mano o el plano medio del pie o el plano frontal o coronal de los pies. Justamente hablando del plano frontal o coronal, es aquel plano que divide el cuerpo humano en una región anterior y en una región posterior, y el plano transverso o axial divide el cuerpo humano en una región superior y en una región inferior. Los planos anatómicos van a relacionarse con ejes corporales. Cada eje corporal se va a relacionar con un plano anatómico y estos dos a su vez con un movimiento o movimientos específicos. Respecto al eje transversal o laterolateral, este atraviesa al plano sagital de manera perpendicular, formando un ángulo de 90 grados. Y nosotros podemos entender mejor esto cuando imaginamos, o incluso si tenemos a la mano un papel, imaginamos que el plano es un papel
y el eje, en este caso el eje transversal, es un lapicero o un lápiz. Lo que va a suceder es que el eje va a atravesar perpendicularmente al plano, el papel, el lapicero atraviesa perpendicularmente al plano, a la hoja, y cuando movemos ese lápiz o lapicero que representa el eje, vamos a ver que la hoja se va a mover para adelante y para atrás. Estos movimientos en nuestro cuerpo son los de flexión y extensión, que podemos simplificarlos con los de la cabeza. Movimiento de flexión, cuando, por ejemplo, miramos hacia abajo, flexión de nuestra cabeza, flexión, y cuando volvemos a mirar hacia adelante, extensión, ¿correcto? Lo mismo sucede con el eje sagital. El eje sagital se relaciona con el plano frontal y lo atraviesa perpendicularmente al plano frontal. Si colocamos el mismo ejemplo de una hoja con un lápiz y movemos ese lápiz, movemos el eje, los movimientos o el movimiento que va a realizar esa hoja van a ser de lado a lado, lo que es abducción y aducción. Abducción siendo el movimiento en el cual se va a alejar de la línea media del cuerpo y aducción cuando se acerca a la línea media del cuerpo. Algunos no solo lo llaman abducción, lo llaman abducción, pero bueno, ambas formas son bien conocidas para llamar a este movimiento. Se puede ejemplificar cuando nosotros colocamos nuestra cabeza y la giramos, la llevamos hacia un lado, ¿no? Abducción hacia la derecha, por ejemplo, y luego la volvemos a retornar hacia el centro, centrada, aducción. Luego está el eje vertical, que se relaciona con el plano transversal, atravesándolo perpendicularmente. El mismo ejemplo de hoja y lápiz. Si es que se mueve este eje vertical, los movimientos que se van a hacer son los de rotación. Cuando nosotros rotamos la cabeza, cuando alguien nos llama y volteamos a ver, ¿no? Voltea nuestra cabeza, rotación. Y vamos a ir un poco más con términos de movimiento respecto a extensión y flexión, colocando varios ejemplos. El primero, a nivel de la articulación del hombro, extensión, acá atrás, extensión y flexión. Flexión, extensión, flexión hacia adelante, extensión hacia atrás. Y a nivel de la articulación coxal o de la cadera, flexión hacia adelante, extensión hacia atrás. A nivel de la articulación del codo, flexión hacia adelante, extensión hacia atrás. Y a nivel de la articulación de la rodilla es un poco diferente, en donde la flexión es hacia atrás, flexiono y extensión hacia adelante. O bueno, hasta volver a la posición normal, extensión. Lo mismo sucede con las articulaciones intervertebrales. Flexión, así como haciendo una reverencia, flexión y extensión. También con las articulaciones de la muñeca, flexión, extensión e hiperextensión. También existen los términos de hiperextensión e hiperflexión. Donde lo van a volver a observar seguramente va a ser en el latigazo cervical. El latigazo cervical es una lesión de la zona cervical de la columna vertebral, dada en accidentes de auto. ¿Qué es lo que va a pasar? El conductor va a manejar de inmediato por ¿qué habrá sucedido? Se le habrá causado un niño, un perro, un tráiler, ¿no? Pero frena abruptamente y el cuerpo humano por la inercia ve hacia adelante y hacia atrás, o hacia atrás y hacia adelante, generando primero hacia atrás, luego hacia adelante, generando un latigazo cervical. Primero hiperextensión y luego hiperflexión, y esto provoca esa lesión en la zona cervical de la columna vertebral. Pero eso ya lo pueden ir viendo más adelante o pueden ir leyendo un poco más de eso, si les interesa. Respecto a otros ejemplos, en cuanto a extensión y flexión, está la flexión hacia adelante, de nuevo también de la articulación coxal, extensión y también hiperextensión, ¿no? En este caso, algunos le llaman simplemente extensión y otros ya utilizan el término de hiperextensión. Lo mismo a nivel del pulgar, flexión, extensión. Y a nivel también de la muñeca, de una forma diferente, ¿no? Aquí, la flexión y la extensión. Y también a nivel de los dedos, flexión, extensión. Respecto a la abducción o abducción y la aducción, estos dos movimientos se van a ejemplificar muy bien, por ejemplo aquí, en donde la abducción hace que el movimiento de abducción lo observamos como el alejamiento del brazo de la línea media del cuerpo y la aducción, el acercamiento de este mismo brazo a la línea media del cuerpo.
Lo mismo a nivel de la articulación de la cadera. Abducción, alejamiento, y aducción, acercamiento. Esto no solo se limita a estas articulaciones, también se pueden observar en la mano, en la propia mano, en donde la línea media va a ser propia de la mano, va a ser la que se encuentre o la que va a pasar a través del dedo medio, y la abducción va a representar cuando alejamos o cuando separamos los dedos de nuestras manos, y la aducción cuando los acercamos. Si hablamos de otros términos como la abducción lateral o medial, en el caso de los dedos de la mano, se da cuando se mueve el dedo ya sea alejado del cuerpo, hacia afuera, todo esto en posición anatómica, ojo, hacia afuera, o sea, lateral, y medial cuando es hacia adentro. Recordemos que si estamos en posición anatómica, por aquí se va a encontrar el cuerpo humano, por aquí el brazo, y aquí es el exterior, y aquí es el interior del cuerpo humano, no más cerca y más lejos. Lateral, cuando es para afuera, cuando se mueve para afuera el dedo, y medial cuando se mueve para adentro. Y estos términos lateral y medial los vamos a ver más adelante. Respecto a otros ejemplos, también la abducción cuando se aleja y aducción cuando se acerca. Inclusive algunos pueden usar términos como flexión, simplemente flexión lateral derecha y flexión lateral izquierda respecto a los movimientos de la cabeza. Y aquí también un ejemplo en el pulgar: abducción, alejamiento, y aducción, acercamiento. Lo mismo aquí, desviación radial y desviación cubital. En cuanto a estos términos de radial y cubital, están basados en los huesos del antebrazo, el radio y el cúbito, siendo el radio el que se encuentra más hacia el exterior, más lateral, y el cúbito el que se encuentra más medial. Respecto a la desviación radial es porque se mueve hacia este lado, o sea, la palma de la mano se va para allá, y de cubital cuando se mueve para acá, para el centro. Por eso se denominan así. También están los términos de circunducción, que más bien sería una combinación de abducción, aducción, extensión y flexión, en el cual encontramos estos ejemplos: movimientos circunferenciales, y la rotación. Otro movimiento, cual se ejemplifica muy bien aquí, puede ser tanto rotación externa como rotación interna. Rotación externa, cuando se va para afuera, cuando, por ejemplo, en posición anatómica, nuestro brazo, la palma de la mano, se va para afuera. Señala ahora para afuera, para el lado lateral, externo, rotación externa. Y la rotación interna, cuando se va medialmente, hacia adentro. Lo mismo pasa con la pierna: rotación externa, rotación interna. Y por ejemplo, cuando nos llaman, no solo volteamos la cabeza, volteamos inclusive también la parte superior del tronco. Entonces se voltea. Rotación, aquí a la persona la están llamando por acá, voltea, voltea. ¿Correcto? En cuanto a la rotación, también podemos encontrar la supinación y pronación que ya habíamos mencionado. La supinación, en este movimiento de la supinación, los huesos, radio y cúbito, van a encontrarse perpendiculares, mientras que los huesos en pronación se van a cruzar. Esto va a ser gracias a la membrana interior del antebrazo y también a las diversas articulaciones del codo y las articulaciones de la muñeca. Y hablamos de estos movimientos: supinación, palma hacia adelante, y pronación, palma hacia atrás. O inclusive si nuestro brazo se encuentra horizontal, supinación cuando la palma va hacia arriba y pronación cuando la palma va hacia abajo. Otros términos de movimiento serían la oposición y reposición, siendo la oposición característica de nuestra especie, la especie humana, un regalo que nos ha dejado la evolución. Y acá también la reposición a la posición natural, en posición anatómica, los dedos estirados, básicamente. Este término, el de oposición o este movimiento, es el que va a dar la funcionalidad a los brazos, a las manos del ser humano, y nos va a permitir agarrar cosas. También están los movimientos de protrusión y retrusión. Protrusión cuando la mandíbula va hacia adelante y retrusión cuando va hacia atrás. Y están la protracción y retracción. Protracción, cuando las escápulas, si es que vemos esto desde una vista posterior, las escápulas se van a alejar.
los brazos se van hacia adelante y las escápulas se alejan. Y retracción, cuando las escápulas se vuelven a acercar. Estamos así erguidos, como decir, ¿no? Parados, bien, bien, bien parados con pecho arriba, por así decirlo. ¿Ok? Protracción, retracción. Luego está la elevación y depresión. Elevación de los hombros, por ejemplo, cuando hacemos esa expresión de como que ni idea, no sé, como de indiferencia o que no tiene idea, hacia arriba de los hombros, y depresión hacia abajo, o también conocido como descenso. Otros términos de relación y comparación, lo vamos a ampliar un poco más. Está superior o craneal, es decir, más próximo a la cabeza. Un ejemplo, el corazón, ¿correcto? El corazón es superior, el corazón es superior al estómago. Espero que se pueda ver esta flechita, ¿sí? El corazón es superior al estómago. Y otro término, el opuesto, el inferior o caudal, más próximo a los pies. O un ejemplo, el estómago es inferior al corazón. Están los términos de superficial, intermedio y profundo. Superficial es decir, más próximo a la superficie, como por ejemplo los músculos del brazo son superficiales al hueso húmero. E intermedio, cuando la estructura es intermedia, es una estructura entre una estructura superficial y una profunda, como por ejemplo el músculo bíceps, es intermedio entre la piel y el húmero. Y una estructura profunda, o profundo el término, más alejado de la superficie. El húmero es profundo a los músculos del brazo. Están los términos medial y lateral ya vistos. Medial cuando es más próximo al plano medio y lateral cuando es más alejado de este plano medio. Ejemplo de medial, el quinto dedo, el dedo meñique, está en el lado medial de la mano. Esto en posición anatómica. Y el otro ejemplo de lateral, el primer dedo, el pulgar, está al lado lateral de la mano. Otros dos términos, el posterior dorsal y el anterior ventral. Posterior dorsal más próximo al dorso y anterior ventral más próximo al frente. Ejemplo de posterior, el talón es posterior a los dedos del pie. Y ejemplo de anterior ventral, los dedos son anteriores o ventrales al tobillo. Estos términos también de proximal y distal, junto con los anteriores mencionados, son términos que se aplican a todo el cuerpo y particularmente los términos proximal y distal y de superficial, intermedio y profundo son términos independientes de la posición anatómica, mientras que los demás sí dependen de que nos enfoquemos en una posición anatómica. Respecto a proximal, ya lo hemos visto, o bueno, todavía no, proximal y distal. Proximal es cuando está más próximo al tronco o al punto de origen. Si hablamos de una extremidad, de un miembro, por ejemplo, el codo es proximal al carpo. Claro, porque si el codo se encuentra más cerca del punto de origen del miembro superior, ¿no? La articulación del hombro. Por eso decimos que el codo es más proximal al carpo. Y distal es más alejado del tronco o del punto de origen. El carpo es distal al codo. Y la parte distal del miembro superior es la mano, ¿no? La parte más alejada de su origen, la parte más alejada del tronco. Están estos términos que son propios o específicos de las manos y de los pies, de color amarillo, que es palmar frente a dorsal y plantar frente a dorsal. La cara palmar, la palma de la mano, la cara dorsal, el dorso de la mano. La cara palmar es anterior, mientras que la cara dorsal es posterior. Lo que pasa con los pies es plantar frente a dorsal. La cara plantar, la planta del pie, en donde la cara inferior del pie es la planta y la cara superior del pie es el dorso. Son términos que seguro ya conocemos nosotros, pero es bueno reforzarlos, porque algunos de estos son bien utilizados en la cotidianidad. Otros deben ser muy nuevos también para ustedes. U otros también seguro ya lo habrán visto en las descripciones anatómicas. Cavidades corporales. Observamos la cavidad craneal y el canal vertebral, que contiene el líquido cefalorraquídeo, ambos, tanto la cavidad craneal como el canal vertebral. Está la cavidad torácica, está el diafragma que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal y está la cavidad abdominal que es separada de la cavidad pélvica por el peritoneo. Y ambas, tanto cavidad abdominal como cavidad pélvica, conforman la cavidad abdominopélvica.
Esta es una vista medial sagital y aquí se van a ir dando cuenta de que, y seguro tal vez ya algunos que habrán leído algo de la descripción atómica y habrán leído algunas descripciones de algunos libros, se habrán dado cuenta de que estos términos no necesariamente se van a usar tal cual como se ha mencionado. Esto es algo más que todo referencial. Por lo general se utilizan así, pero hay términos como por ejemplo inclusive superficial, intermedio, profundo o medial y sagital que se llegan a confundir, ¿no? Aquí en los planos medial y sagital, estos términos se llegan a confundir muchas veces. Por ejemplo, esta vista, esta vista es una vista sagital, no es medial, porque si fuera medial estaría por el plano medio y se observaría la cavidad pericardíaca y no se observa. Es una vista sagital. No hay que ser estrictos en ciertos términos, lo importante es saber a qué se refieren y tener una idea cuando leemos las descripciones para poder comprenderlas. Pero sí, vamos a encontrar esos pequeños lapsos o diferencias. Lo bueno es que ya sabremos a qué se refieren. Aquí podemos observar también, de nuevo, cavidad pleural, cavidad pericardíaca, pericárdica, el diafragma y la cavidad abdominal y la cavidad pélvica, juntas formando la cavidad abdominopélvica. Respecto a la cavidad torácica, encontramos o lo podemos dividir en mediastinos, mediastino superior y mediastino inferior. El mediastino superior e inferior, ambos separados o divididos a través del detalle anatómico del ángulo esternal, trazamos una línea horizontal que va a pasar más o menos a través del disco intervertebral de las vértebras dorsales o tráxicas cuarta y quinta. Y el mediastino inferior, el mediastino superior es solamente mediastino superior, mientras que el inferior se va a dividir en un mediastino inferior, anterior, medio y posterior. El anterior sería todo el espacio antes del corazón, antes de la región que ocupa el corazón, el mediastino medio conformado por la región que ocupa el corazón y el mediastino posterior conformado por la región posterior a la ocupada por el corazón. Regiones del abdomen. Estos pueden ser tanto regiones abdominopélvicas, 9 regiones abdominopélvicas, como cuadrantes abdominopélvicos. Lo que más vamos a ver son las regiones abdominopélvicas, sobre todo cuando se describe dolor, dolor en epigastrio, dolor en hipocondrio derecho, etc. Respecto a los nombres de las regiones abdominopélvicas están justamente el epigastrio, mesogastrio o región umbilical e hipogastrio. A los lados del epigastrio, el hipocondrio derecho e izquierdo, a los lados del mesogastrio, región umbilical, porque aquí se encuentra el ombligo, está el vacío derecho o el vacío izquierdo o flanco derecho, flanco izquierdo, y en cuanto al hipogastrio, los lados se encuentra la fosa ilíaca derecha y la fosa ilíaca izquierda. Respecto a los cuadrantes abdominopélvicos, están el superior derecho, superior izquierdo, inferior derecho e inferior izquierdo. Y estas vendrían a ser las referencias utilizadas, entre muchas otras, mayormente en Moore, el libro de anatomía con orientación clínica, la 8ª edición, la Target, el tomo 1, la 4ª edición, y este video por el cual se ha sacado varias imágenes de posiciones corporales, un video muy bueno, resúmenes de anatomía y fisiología, y aquí les dejo el link disponible para que lo puedan ver más tarde. Eso sería todo por mi parte. Muchas bendiciones.